Escuchamos a Nano Stern que tiene tantas cosas que contarnos. Nano, querido, ¿cómo estás tú? Muy bien, qué gusto saludarte, saludar a todos los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile, pero particularmente saludarte a ti y mandarte un abrazo muy grande. Sabido es que nos queremos mucho, no vamos aquí a hacer pretensión de He neutralidad. sabido. Oye, y además que yo estaba contando recién entrevistada al Matías Vice que una de las cosas bonitas de llevar 20 años acá es que poder acompañar a creadores y creadoras por tanto tiempo. Y yo me acordaba la primera vez que entrevisté a Matías, y me acuerdo perfectamente la primera vez que te entrevisté a ti en este estudio. Y tú sabes que para mí, tú sabes, pero la gente no necesariamente sabe que no está escuchando. Eso no solamente fue la primera entrevista que hice yo contigo, fue la primera entrevista que hice yo en mi vida. Para que la Sí, gente sepa. Fue la primera vez del Nano Stern acá sí, conmigo. la primera vez. Ahí tan expuesto, con micrófonos, cámaras, luces y espectadores. Imagínate, pero Sí, salió pero todo bien, tú, aquí estamos. sí, bueno, ¿viste? Sobrevivimos. Eso fue solo hace como, no sé, ¿cuántos años atrás? ¿18 años atrás? Una cosa así. Ahí casi 20 ya. No voy a decir quién fue el colega que me llevó, pero antes de entrar me dijo, lo importante es que tú tienes que ir sabiendo lo que quieres decir y decir lo que tú quieres decir, no lo que te pregunten. Y Así mira, que, mira, bueno, mira cómo me aprendió. estamos. Que los fenicios, sí. Bueno, y después la gente tampoco lo sabe, porque les dirá, bueno, estos dos se matan de la risa y no sé qué, pero es que el Nano además fue panelista de Radiópolis. Así es, así Después es. vino a contarnos de World Music. Durante toda una temporada estuvimos aprendiendo de música del mundo con no solamente su mirada como busquillo melómano, sino también como alguien que ha interpretado música del mundo en distintos lugares del mundo, literalmente. Y eso está bastante en Aún creo en la belleza, la incorporación de sonoridades, por supuesto música de raíz, que uno diría es la primer lugar donde se alimenta Nano Stern, pero también músicas de distintos lugares del planeta. Cuéntanos de Aún creo en la belleza, de dónde se alimenta y cuál fue el contexto de producción de esta belleza de disco. Fue un disco extraordinariamente raro en su proceso y difícil porque estuvo atravesado por la pandemia y por el estallido social. Entonces se dilató extremadamente, ¿no? Este era un disco que yo pensaba grabar y publicar en el año 2019 y tirando para finales de año. Entonces Recorcholis vino el estallido, se fue todas las pailas, hubo otras urgencias, por supuesto, para todos, nos involucramos intensamente. Y luego teníamos agendado grabar esto el día, ponte tú, 18 de marzo del 2020. Y el 16 nos mandaron a guardar a todos con las cuarentenas primeras, ¿no? Después intentamos grabarlo nuevamente en marzo 2021, cuando nuevamente pasó lo mismo. Entonces fueron 3 intentos, pero en el intertanto pasaron cosas maravillosas, como que me pude pasar un año y tanto encerrado en la casa sin pescar, sin salir, sin girar, pudiendo leer, pudiendo retomar los instrumentos, tocar, el oficio de la grabación, de la artesanía de la canción y de la palabra, muy importante también. Y así fue naciendo este otro disco que al final bastante poco tenía que ver con el original, entre otras cosas porque pasaron cosas muy fuertes, porque también hubo un proceso de cantación muy grande. Más de la mitad de las canciones que iban a ir originalmente en el disco no figuran y fueron reemplazadas por otras que nacieron en el camino. Sin ir más lejos, esta que sonaba recién, Inventemos un país, que abre el disco, es la última que escribí. Siempre pasa eso, cuando los discos ya están tomando forma, como que las cosas se precipitan, boom, y entra una energía final que le da sentido y que ordena todo esto. Así que muy para bien, el proceso fue largo, difícil y enteverado, y lo que resultó es un disco que, como tú dices, bebe mucho de la raíz en general, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Yo no soy necesariamente un enamorado del folclore de aquí, o de allí, o de la quebrada de aquí, o de ni una parte. Creo que en eso siempre, a menos que uno provenga de una tradición muy directa, que es el caso de algunos cantores como de la tierra, pero que no es mi caso, a mí me interesa la música de transmisión oral, la música de raíz en general, de Uh -huh. cualquier lugar, porque creo que allí reside un tesoro cultural de la humanidad, ¿no? Un patrimonio gigantesco al cual no tenemos acceso cuando solamente nos nutrimos a través de los medios más masivos, ¿no? Las radios comerciales, qué decir, hoy día los servicios de streaming que poco a poco se han ido transformando en una cosa que no eran en un principio y que tienen un nivel de curatoría muy importante en que la industria dice mucho. Entonces, bueno, buscando ahí, escuchando, entre otras cosas, y aquí conectamos ambos temas de nuestra conversación, en el intertanto de la pandemia, me puse a hacer cursos, cosa que nunca había hecho antes, y uno de esos cursos se llama Un viaje por las músicas del mundo, en que más o menos retomé el ejercicio que tenía latente desde aquellos años de Radiópolis, Digo, pero lo con... hiciste, digo, no es que tomaste el curso, el No, Nano Stern era el profe.
Claro, claro, claro. Y fue muy lindo, lo di 2 veces y había 200 y tantas personas cada vez de muchos lugares del mundo, por lo tanto el curso se nutría de su experiencia. Y para mí también fue la oportunidad de retomar este ejercicio que iniciamos juntos, por allá hace más de 15 años, pero con, claro, con una década y media de experiencia, de viajar, de conocer, de tocar, de aprender instrumentos, de relacionarme con esa gente. Y eso, de manera indirecta, que es como yo creo que estas cosas mejor salen, fue nutriendo mucho este disco, muchísimo, ¿no? Por otro lado, un trabajo poético, pero por sobre todo, y aquí tú eres la referente para todos nosotros pecadores, de lectura intensa, ¿no? De lectura decidida, en que me pasó una cuestión un poco anticorriente que me suele pasar. Cuando nos mandaron a guardar, yo vi que casi todos los colegas y colegues, se empezaron a formar en cuestiones muy coyunturales, como cómo aumentar el flujo de tus redes sociales o cómo producir videos para YouTube, qué sé yo. Y a mí me dio como tirria sensación. Dije, no, si ya voy a estar acá en mi casa, no quiero estar todo el día encerrado metido en el computador, aprendiendo cosas del computador. Dije, este es el momento de los clásicos, de esos grandes libracos pesados, mohosos y vetustos que probablemente nunca voy a tener el tiempo y el entusiasmo suficiente de leer con detención en medio de la gira y todo. Entonces me zampé de una, qué sé yo, la Ilíada, la Odisea, el Quijote, muchos estudios aledaños. Y fue para mí una edificación interna de decir como, hoy empiezo a entender un poquito más de dónde viene esto del oficio de la palabra, ¿no? Y se abrió un universo desconocido, maravilloso, que tiene mucho de antiguo, por supuesto, pero también es absolutamente contemporáneo porque define igual el mundo en el que estamos. Y así nace un disco que habla, obviamente, de la belleza indirectamente, porque es difícil mirarla a los ojos, pero también habla mucho de la historia, muchísimo. Es raro, es muy nerd, es muy ñoño en ese sentido, pero yo no puedo mentirme a mí mismo de que es un tema que para mí resulta urgente y en todos los niveles, ¿no? Desde lo más local del proceso que estamos viviendo en Chile hasta el gran, quizás, cierre de ciclo civilizatorio que estamos viviendo como muy macro, ¿no? Bueno, ahí tu respuesta me da para varias preguntas. Voy a partir por una, ¿no? Por el ejercicio de entrar y entrar en uno, ¿no? Y buscar aquellas cosas que los movilizan, aquellas cosas que uno está pensando y lo que va apareciendo, que nos regaló bastante la pandemia y también hablábamos de eso con Matías Vice a propósito de su nueva película. Y la otra cosa es luego qué pasa cuando esas canciones se comparten. Y yo tuve la oportunidad junto a varios cientos de personas de acompañarte en el primer concierto, ahí en el Café de las Artes, cuando volvimos. Y para mí fue el primer concierto de retorno, para todos los que estábamos ahí. Y yo me acuerdo, Nano, había una humedad en el ambiente. Estábamos todos tan emocionados de finalmente estamos escuchando música en vivo y estábamos escuchándote a ti. Y en ese momento tú por primera vez estabas mostrando frente al público, frente a una audiencia, estas nuevas canciones. Y ya las has presentado bastante. Recientemente estuviste en Talca, ahora te vas a España y vuelves y las vas a seguir presentando. Tienes ya fechas en distintas ciudades del país. ¿Cómo ha sido para ti ese ejercicio de poner en disposición las canciones y ver qué te traen de vuelta una vez que están entregadas a la audiencia? Bueno, es tremendo, es muy lindo, es muy peludo también, en distintos niveles, ¿no? Hay que hacer un trabajo de oficio de llevar las canciones del disco a la banda, porque, ojo, también este es un disco que se grabó prácticamente entre aquí y el estudio, pero muy solo, porque no nos podíamos ver, porque no podíamos ensayar, entonces, bueno, montar. Luego vino todo el asunto para mí también de pasar estas canciones del abstracto a guardarlas aquí en la cabeza, porque hay mucho texto en este disco, son canciones con mucha palabra. Solamente aún creo en la belleza, que es la que cierra el disco, son 8 décimas, por tanto 80 versos, ¿no? Que es casi material para un disco entero. Entonces vino esa parte, pero luego ya parados en el escenario se empieza, y no solamente el escenario, también a través de las canciones mismas que salen publicadas, empieza a producirse ese intercambio energético que de verdad es lo que le da sentido también a todo el esfuerzo involucrado en producir un disco y es lo que nos llena de cariño y nos llena de fuerza para seguir echándole para adelante. Y en sí el proceso de volver a tocar, que comenzó con ese reencuentro en el café y que nos ha llevado ya a un montón de lugares, ha sido, yo te diría, siendo sincero, ha sido un poco agridulce, porque ha sido increíble tocar, lo extrañamos mucho, la gente hacía mucha falta, pero de manera exacerbada y este año de manera muy fuerte yo he ido notando una especie como de depresión colectiva en el mundo de las personas que trabajamos en esto. Hay quizás un choque de la expectativa con la realidad de lo que es volver,
porque la Mm, cosa está lenta, ¿no? Está en todo sentido, está difícil, se mezclan un montón de cosas, todavía los coletazos de la pandemia, con la inseguridad de lo que va a pasar respecto a los aforos, etcétera, con el hecho de que la gente también cayó en una especie de letargo, de acostumbrarse, de que se cambiaron los hábitos culturales, ¿no? De que el Netflix y que la serie y la camita y la casa se instauró como una cuestión que hace más difícil de lo que ya era que la gente diga, mira, voy a salir, voy a ir a una ujú. cuestión. Y por otro lado, como en todo orden de cosas pasa, también tú veis el fenómeno de que mientras pasa esto, hay esta explosión de los conciertos súper masivos que todos tienen que romper récord de convocatoria y cuestan carísimo y son un delirio increíble en todo caso de tecnología y de parafernalia y que dejan ahí una zona intermedia que tiene que ver con todo lo que pasa dentro de un país que es un reflejo de su cultura que queda, pareciera, encapsulado, ¿no? Como Mm. propio de otro tiempo. Eso ha sido heavy, pero como te digo, una y una, ¿no? También, por supuesto, que la alegría de volver a tocar y encontrarse con la gente, con los colegas, con el camino, el hecho de moverse, ¿no? Es una adrenalina maravillosa. Bueno, sí, son un montón de desafíos que estamos viviendo como personas y como país. Y ahí entro un poco a picar con el contenido del disco, ¿no? Que a mí, estoy súper contigo. Y de hecho, cuando escuché el disco, especialmente la última canción, como que ahí me anduve emocionando porque es incluso un poco naif, diríamos, como inocentón decir a estas alturas, aún creo en la belleza, ¿no? Y en un mundo tan cínico, en un mundo que vivimos bajo la sospecha y que uno siempre, especialmente los chilenos que somos tan desconfiados, ¿no? Que siempre van a estar queriendo hacer daño, no, todo el mundo tiene mala agenda, todo el mundo me quiere, nadie, no puedo confiar en nadie, etcétera, decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser generoso sí o sí porque la belleza me sostiene un poco. Y escribir eso entre la revuelta y la pandemia, antes de que tuviéramos nueva convención nueva constitución, esperamos, etcétera, de la que vamos a hablar también, me parece un ejercicio de tremenda valentía. Cuéntanos cómo llegaste a decir, aún creo en la belleza. Mira, fue una cuestión completamente íntima, personal y poco relacionada con fenómenos que fueran más allá de las sensaciones internas. Me pilló en un momento de muchísima fragilidad interior y a través de un amigo vino a mí una frase similar, no la misma, pero aún creo en algo y una reafirmación, una especie de manifiesto de credo. Y entonces yo me largué a escribir y pocas veces me pasa sinceramente que el ejercicio de la escritura me lleva a una emoción así como notoria, ¿no? Además que se manifiesta físicamente, es decir, una emoción inevitable. Y nacieron estas décimas y me llevó un tiempo después llevarlas a canción, porque también la décima es un formato que no es tan fácil de musicalizar, tiene tanta música de por sí que hay que encontrarle, ¿no? Y entonces empezó a aparecer, y me pasa a mí, como contabas generosamente tú, también que me emociono al escucharla, me emociono al cantarla, porque tiene, como tú muy bien lees, un cierto dejo a inocencia, pero que se contrarresta con el hecho de que cada verso, cada décima, termina con esta reafirmación, aún creo en la belleza, pero antes dice, a pesar de tanta cosa y entre tanta hipocresía y a pesar de tanta ira y en medio de tanto horror, y no niega esa parte del mundo, pero se reafirma, pero planta ahí una pata bien puesta en la convicción de que no podemos dejarnos derrotar por el desasosiego, no podemos dejarnos derrotar por el cinismo que impera y que sería lejos lo más fácil, ¿no? El camino del tabaco y la amargura, digamos, ¿no? Ujú. Y en ese sentido creo que tenemos que ser insistentes. Me acuerdo siempre, porque es una frase que me determinó de nuestro querido Joe Vasconcelos, cuando dice, la alegría es una cosa que yo me tomo muy en serio, ¿no? Tiene también que ver con eso. La belleza es una dimensión fundamental de nuestra existencia, es parte de lo que nos hace también ser humanos, y lo voy a llevar a una idea y voy a intentar ser lo más sintético posible dentro de lo abstracto que me gustaría plantear, pero lo que, lo que diferencia, por ejemplo, a la palabra utilitaria de la poesía es justamente la atención estética, la belleza implícita, ¿no? En muchas manifestaciones, dimensiones, caminos, incluso la belleza de lo feo. Eso es otro tema que no vamos a abrir ahora, pero entonces lo que diferencia la palabra útil de la poesía es la belleza. Y si uno piensa que a través de las palabras pensamos y a través de los pensamientos actuamos. Cuando privamos nuestras palabras de su dimensión poética y por ende de la belleza, privamos también nuestro pensamiento y privamos a nuestra acción de la belleza. Y eso al mundo le hace un daño terrible. Ujú. Y por el contrario, si nos reafirmamos, si yo salgo
por aquí, por todo Chile y por las más latitudes posibles, a pararme en escenario y decir, aún creo en la belleza, a pesar de toda esta mierda que estamos viviendo, aún creo y quiero que crean conmigo, entonces creo que de a poquitito podemos ir inundando de esa energía, de esa capacidad de crear belleza en todas las dimensiones, en todos los oficios y en todas las latitudes. Claro, porque además en este caso, ese aún, ¿cierto? Y además, como tú dices, para que la gente le invitamos a que escuche la canción con atención, ¿no? Es una elección, digamos, creer en la belleza, porque no es que uno esté ciego de toda lo horrible, ¿no? Del disgusto, del cinismo, de la maldad. Está todo eso, sí es cierto, pero esto es un acto de resistencia, porque si no creemos en la belleza, es un acto político, digamos, creer en la belleza y ver que todavía nos podemos encontrar. Y en esa lógica, Nano, y para cerrar, quiero llevarte también a Inventemos un País, que resulta tremendamente coyuntural en el contexto en que estamos, ¿cierto? De la escritura de una nueva constitución, con todas las dificultades que ha tenido. Pucha, que ha sido difícil. De todas maneras, también, no sé si te pasa, a mí me parece milagroso que 154 personas hayan llegado a acordar, con todas las diferencias y todas las diversidades ahí presentes, esta cantidad de cosas, ¿no? Háblanos un poco también de tu sentir respecto a Inventemos un País, que no es una canción que se creó para hacer propaganda, pero es una canción que está tremendamente contingente con este momento, ¿no? Y además pensando que también tú eres parte de un video que salió recientemente de Artistas por el Apruebo. Así que Sí. cuéntanos un poquito cómo tú sientes que esa canción y cómo tu creación dialoga con este momento. Sí, es curioso porque la canción, el nombre, como tú dices, indicaría que es una cuestión absolutamente panfletaria y en realidad no tiene prácticamente nada que ver con el momento específico que estamos viviendo. Nace, por supuesto, en un contexto, eso es innegable. Nace también de una serie de conversaciones sucesivas en poco tiempo con mi compañera aquí en la casa, con mis vecinos, que han sido fundamentales en todo este proceso. Vivimos nosotros en un CITE, entonces muy intensa el diálogo, y con mi compadre Omar Camino, que terminó siendo coautor y canta conmigo en la canción, en que nos vimos metidos en este momento de acabose, ¿no? Esa sensación como apocalíptica, y empezamos a conversar, ¿y qué va a quedar de todo esto? ¿Qué va a quedar, no? Entonces, pegado yo, como resultado de haber leído, por ejemplo, las obras homéricas, ¿no? Y con la poesía esta de la prehistoria, de ese cambio del oral al escrito, decir, bueno, lo que va a quedar son las canciones, las epopeyas, ¿no? Estos grandes relatos que contienen mitología, y en esa mitología está contenida mucha información. Por eso cuando la canción dice, en una frase que podría ser evaluada como de un hipismo exacerbado y descriteriado, cuando dice, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación, suena muy a metáfora hippie, pero no lo es en absoluto, es una cuestión concreta, puntual, que nace de las observaciones de estos cursos que di también al notar que en Australia y en algunos lugares del Pacífico, las Islas Solomón, Vanuatu, las Islas Perdidas allí, las canciones son mapas. Las canciones hablan de historias mitológicas que contienen información geográfica, y siguiendo el orden de las canciones uno puede ir de punto A punto B. Cada canción te permite viajar de un lugar a otro con un grado de precisión que hace que las carreteras en Australia a día de hoy sigan esas mismas líneas de las canciones. Bueno, todo esto mezclado con observaciones que nos llevan hasta Ur, o sea, hasta el comienzo de la civilización, básicamente a los conflictos que nacen al decidir los seres humanos vivir en conjunto, al pasar por esta revolución agrícola. Por eso termina lo último que dice es, acordémonos entonces de la que sembró en la tierra esa primera semilla. Y una frase que para mí es clave, que casi se llamó el disco así, pero era un poquito como Harry Potter, así que dije mejor que no, cuando dice, acordémonos entonces de que la palabra importa porque es memoria y conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Y en eso estamos, que esas 154 personas hayan sido capaces de llegar a un lugar, ¿no?, de acuerdo y de desacuerdo también, que es propio de la democracia. Me parece que es fruto de nuestra historia, es resultado de lo que hemos vivido para bien y para mal, ¿no? Creo que es evidente que ha sido un proceso con muchísimos altos y bajos, con muchas complejidades propias también de generar una instancia democrática que se parezca realmente al Chile de verdad y no solamente al Chile de la élite política, ¿no? Pero me parece a mí que es un paso gigantesco en pos de poder sacudirnos los traumas, ¿no?, de nuestra historia y de poder echarle para adelante, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahí es un momento, y es un momento desafiante en que nos podemos acompañar de las canciones y creer en la belleza. Nano Esther, siempre aprendo tanto cuando hablo contigo, fuera y Lo dentro del mismo. micrófono. Así que Ah, querida.
Te mando un abrazo grande y nosotros vamos a despedir el programa escuchando Aún creo en la belleza, porque también acá en este semáforo nos hacemos parte de esa declaración, creemos en la belleza y por eso estamos acá todos los días ahí, sosteniéndola y difundiendo el trabajo de creadores y creadores. Muchas gracias, querido. Muchas Mucha gracias y un suerte. besito. Vamos a estar anunciando los conciertos cuando vuelvas de España. No Sí, alcanzamos a a la hablar del teatro. gente, eso, bueno, vienen hartas costumbres. La vuelta, que esté muy bien. Y nosotros nos vamos escuchando Aún creo en la belleza y volvemos mañana a las 10.